Estamos en contacto con alguien que creo cada 2 de abril, como siempre decíamos, un antes y un después, pero a veces ese antes y ese después tiene que ver con ese momento o algunos días, y para muchos después pasa a ser una fecha más y todo se olvida. Desgraciadamente, no todo se olvida sino en su momento. Siempre recuerdo el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, Daniel Scioli, cuando cerró las cifras de víctimas en 51 y dijo: no hay ningún niño fallecido. Me pareció de una frialdad, una falta de sensibilidad tan grande que no parecía un ser humano, sino Scioli parecía un robot cuando estaba dando esa cifra. Nunca la rectificó, nunca se hizo cargo. Entonces uno decía, ¿no? Ojalá la justicia divina, porque la justicia terrenal poco hace, cuando debería hacer mucho más. Ojalá la justicia divina ponga las cosas en su lugar, en su debido momento. Le queremos agradecer a Gabriel Colauti, que es familiar de AFABI, familiares de víctimas de la inundación, que nos atienda. Gabriel, Gustavo Sacañero te saluda, gracias por atendernos, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar y por preocuparse y por mantener el tema vivo. Bueno, sí, es un tema que debe estar vivo por todos los muertos, ¿no? Sí, que en su momento se reconocieron y que me parece no terminaron de reconocerse porque se hablaron de cifras que poco tenían que ver con las que oficialmente se daban a conocer. Después se fueron agregando algunas víctimas más, pero el número que se decía en los lugares donde podrían estar los cadáveres, bueno, hubo muchas versiones respecto a esa situación. Gabriel, hoy por hoy, después de prácticamente 3 años, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué podemos decir al respecto? Que el 25 de marzo del 2014 el juez Arias dicta una sentencia en el cual fija en 89 esos fallecidos, ¿sí? Nosotros obviamente esa lista nunca nos convence ni nos va a convencer, ya que llevamos determinadas líneas de investigación que hablan de un número bastante mayor. Esto que no pretendía hacer una investigación termina siendo, cuando nos juntamos con el actual intendente Garro el 11 de diciembre, le pedimos al intendente Garro que nos facilite la lista de los subsidios que dio en su momento el intendente Brera, porque teníamos la certeza de que había 22 compañeros que fueron agregados a la lista, como vos dijiste, de 51, que después se fueron agregando y termina en 89, que no tuvieron acceso a ese subsidio. ¿Está bien? Cuando nos facilita esa lista, que nos llevó bastantes negociaciones y reuniones, encontramos que hay 10 fallecidos que no están dentro de la sentencia de Arias y que están de esas familias, de esos fallecidos, a disposición, en condiciones de cobrar ese subsidio. Es decir, que el municipio estaría reconociendo 10 fallecidos más por la inundación, por lo cual los pone en condiciones para cobrar el subsidio. ¿Sí? Un poco más o menos para que se entienda cuál es la situación. Tenemos familiares de víctimas de la inundación que no están en condiciones de cobrar un subsidio, y familiares de víctimas de la inundación, dicho por la municipalidad, porque es el dato que tenemos, la lista que tenemos, que no están en la lista de fallecidos. Bueno, y creo que en su momento yo recuerdo cuando se hablaba de las distintas morgues que prohibían el ingreso a la morgue municipal, la morgue del provincial, del cementerio local, quería decir también. Después se hablaba de Quilmes, se hablaba de algunos hospitales, que también ahí ya habías fallecido, de lo que había pasado en el hospital español, que no se contaban como fallecidos algunos enfermos que estaban en una situación de salud complicada, pero que el corte de energía tuvo que ver con un pulmotor que no funcionara, el oxígeno que no le llegara, y eso habría sido la causa del deceso. ¿Qué se sabe de todo eso, de las distintas morgues, de los hospitales, de cadáveres que se ocultaban?
nosotros de eso tenemos datos, pero nada ciertos. Cuando tengamos las certezas, como tenemos estas certezas, lo vamos a transmitir. Digo, pero se manejan sobre esas versiones, Gabriel. También, también. Son muchas líneas que tenemos de investigación, una estaría también en ese sentido. Gabriel, yo decía que me llamó la atención la falta de sensibilidad del gobernador de la provincia de Buenos Aires en su momento, Daniel Scioli. ¿Qué sensación te dejó cuando Scioli leyó esa lista? Después nunca más rectificó, ni corrigió, ni se hizo cargo de lo que para mí fue una barrabasada. Gustavo, imagínate en la situación en la cual estaba yo. Sí, digo... Yo tenía un padre que recién había enterrado, una casa dada vuelta como tenía la mayoría. Digo, la verdad que yo te puedo decir, yo en ese momento no lo viví televisivamente, por decirlo de alguna manera. Estaba abocado más a otra cosa. Sí, seguro. Claro, yo estuve 2 días buscando a mi papá. Digo, era otro el momento en el cual tenía que estar... en la vida, estaba sosteniendo a mi vieja, digo, estaba en otro, la verdad que yo todo eso no lo viví, digo, no fue parte de mi vida en ese momento, era, digo, mi madre sin casa, sin ropa, con una casa dada vuelta, con un marido fallecido, que era mi viejo, digo, era otro el, digamos, eso lo vivieron posiblemente el que se haya inundado o el que no se haya inundado, digo, el familiar estaba en otra situación, la cabeza estaba en otro lugar. Claro, estabas tratando de buscar los porqués de algo que nunca te lo van a responder. Está bien, yo no lo decía en el momento real, pero luego de la situación que vos estás narrando, ¿te enterás o te cuentan que Daniel Scioli había dicho eso? Es una barbaridad, pero bueno, digo, a ver, Daniel Scioli cerró una lista a días de la inundación y nosotros probablemente nunca cerremos una lista. Claro. Digo, y la realidad es esa, porque donde vos escarbás sacás pus. Fíjate lo que yo te estoy diciendo hoy, digo que fuimos y estamos reclamando un derecho de 89 familias y nos aparecen 10 muertos. Claro. Hubo reconocidos niños... por la municipalidad, no es que estoy diciendo yo, ¿eh? Sí, a propósito, Gabriel, ¿hubo chicos fallecidos? Seguramente. No. Por eso me parece que uno puede cerrar una lista por una cuestión política en un momento, pero decir esa barbaridad, que no hubo ningún chico fallecido, y después no rectificarse nunca, me parece que tiene que ver con la manera de ser, ¿no? Que yo creo que cualquier ser humano, más allá que sea político, médico, abogado, lo que sea, si comete esa barbaridad tan grande como ser humano, porque lo comete como ser humano, no como funcionario, porque ahí está el ser humano por encima del funcionario. Siempre. Me parece que después como ser humano tenés que rectificar, no importa si queda mal parado el político, porque en esta situación donde había mucho dolor, creo que ese dolor no se trasladó aquellos que tenían que tomar decisiones para amainar, aunque sea un poco ese dolor, más allá que no iba a devolver las vidas. No, bueno, está bien, pero eso fue siempre una característica del gobierno. ¿Sí? Digo, nosotros fuimos maltratados o fuimos destratados por el gobierno de Scioli. ¿De qué manera? A ver, nunca se acercaron a nada. ¿Sí? Digo, vos tenés 89 familias que están pasando el peor momento de su vida, porque es la muerte más todo lo satelital de esa muerte. Vuelvo a repetirte, mi mamá no tenía bombachas. Sí, digo, había perdido un marido que se lo encontramos en la morgue a las 48 horas, que estuvo tirado en la calle y no hubo, no tenía con qué vestirse. A eso súmale, lo correcto era que se acercaran en primera instancia a ver cuáles son las necesidades básicas para cumplir. Digo, tenía la suerte de que tenía un hijo, que soy yo, que no se inundó. Digamos, imagina, mi mamá se inundó, mi hermana se inundó. Mi hermana a la casa de mi hermano, mi mamá a mi casa. Sí. Digo, y si eso no sucedía, ¿qué hacía esa señora? Sí. Digo, porque era la misma desolación que podía sufrir cualquier inundado al perder todo, sumado, como si fuera mínimo, lo estoy diciendo, pero es máximo,
la pérdida de su compañero de 50 años. Sí, sí, algo muy doloroso, Gabriel. Hoy ustedes dieron una conferencia de prensa a las 11 de la mañana para mostrar algunos datos. Además de los datos que dijiste recién, ¿qué otros datos se recabaron y mostraron en esta conferencia de prensa? Que tenés uno, a ver, eso para nosotros es total y absolutamente sustancial. Tenés gente que cobró el subsidio no siendo familiar de víctima de la inundación. ¿Y cómo? ¿No se tenía que demostrar? ¿No había una documentación? Esa es la pregunta nuestra, digo. No está dentro de los 80... Hay gente que cobró el subsidio que no está dentro de los 89. Hay gente que está dentro de los 89. ¿Hay nombres y apellidos? Sí, sí, claro. Y bueno, y eso hay que darlo a conocer. Sí, sí, se dio a conocer hoy. Se pusieron PowerPoint con todos los nombres y demás. Sí, sí. Me parece bárbaro. Sí, sí, a ver, lo nuestro es transparencia. Yo, digamos... ¿Y se puede hilar alguna relación de esos que cobraron con el poder político o fueron...? No, es que yo no creo que sea mala intención del familiar. Sí creo que falleció por la inundación. En primera instancia es lo que yo creo, no creo en un acto de corrupción de Bruera. Ajá. ¿Está bien? Sí creo que es una persona fallecida por la inundación. Lo que hay que rectificar es la lista de los 89. Digo, porque el dinero tampoco me parece que en una eventualidad así no es tanto. Hubo casos de algunos que se habían inundado y vivían en cuarto, quinto piso, decían. Sí, eso fue el tema más de que eso sí, ya yo soy muy de escuchar radio, lo escuchaba en esos días posteriores. El tema del crédito, que hubo mucha gente que no se inundó, que cobró el crédito. Sí. Pero bueno, eso es parte de la miseria humana, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Digo, lamentablemente es un aspecto del ser humano, y me incluyo, ¿eh? Estamos todos dentro de esta especie, pero bueno, digo... Sí, es cierto, en mayor o en menor medida a veces nos equivocamos y dejamos liberada un tipo de miseria, ¿no? Más grave o menos grave, desgraciadamente. Yo creo que tenemos que hacernos cargo y a partir de ahí y reconocernos, y a lo mejor podemos cambiar, porque si siempre el que se equivoca es el otro y el que es malo es el otro, nos vamos a creer cuestiones que nada tienen que ver con la verdad, pero que nosotros creemos que es la verdad, ¿no? Ha pasado y bueno, no revolvamos porque seguramente vamos a terminar todos tenemos muertos en el pasado, exactamente. Pero bueno, la idea era demostrar que digamos, para el Estado municipal hay más fallecidos de esos 89. Digo, y lo está aceptando el mismo Estado poniendo en condiciones a gente a cobrar un subsidio, digo. Gabriel, ¿tuvieron alguna reunión con la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires? No, la actual gobernadora a la fecha no nos ha recibido. ¿Ustedes peticionaron una...? Yo tuve una pequeña reunión con la señora Vidal en agosto y comprometió al intendente Garro a que se gestione una reunión. Digo, eso nunca ocurrió. Bueno, ¿sí? Cuando nos juntamos con Garro se lo recordé y que fue el día 11 de diciembre y a la fecha todavía no ocurrió. Bueno, habría que recordárselo, si bien es cierto, hay muchos problemas en la provincia de Buenos Aires, es cierto, me parece que no debe tener mucho tiempo, pero bueno, recordarlo para que se paute. Yo te voy a llevar a un lugar. Sí. Contame alguna tragedia en la provincia de Buenos Aires. No, seguro. No, seguro. No es de la ciudad de La Plata, es de la provincia de Buenos Aires. No, y creo que ni en la República Argentina, porque cuando hablamos de tragedia y se habla de 6, 7 muertos, 10 o 15 muertos, respecto a las inundaciones o algunos temporales que tienen que ver con la reacción de la naturaleza, yo no creo que no haya habido, en la República Argentina, pero porque estamos hablando de cerca de 100 víctimas, pero bueno, en su momento se manejaban cifras mucho más altas, ¿no? Que se decía que no se quería reconocer porque tenía que hablar de una cuestión para denominar qué era lo que pasaba y si se estaba dentro de esa denominación el gobierno tenía que pagar y subsidiar a todos aquellos porque se hablaba de tragedia, se hablaba, bueno, de catástrofe y no se quería usar esa palabra. Sinceramente nunca lo pude descular, eso si es verdad o es mentira. Sí, pero... yo te digo, eran versiones que se hablaban de que después de determinado número era catástrofe y la provincia tenía que hacerse cargo de todo. Nosotros estamos diciendo que están escondidos, ¿sí? ¿En cuántos casos se escondieron muertos? Sí. Durante la dictadura y acá. ¿Sí? Digo, ¿Y en algún momento se podrá saber la verdad, Gabriel? Sí, en algún momento se va a saber. Yo creo que es una lucha larga,
estoy preparado para eso, pero digamos, si la voluntad política existe, se sabe. Sí, es cierto, son las decisiones políticas que están acompañadas primero por la voluntad política, ¿no? Sí, sí. A ver, nosotros a Garro le estamos pidiendo un montón de documentación que no nos facilita. Digo, no. A ver, nosotros... esto que hicimos era para poner en igualdad 89 familias. Terminamos descubriendo 10 muertos. Con papeles oficiales. Sí, bueno, pero por lo menos tuvieron acceso a eso que ustedes pedían. Sí, ¿qué es lo que sí, piden ahora? Pero esto es lo más liviano. Nosotros estamos pidiendo archivos del cementerio, estamos pidiendo archivos de la morgue, estamos pidiendo muchas cosas que no se nos facilitan. ¿Sí? Si esto, nosotros con esto que, a ver, entre comillas, por favor, vamos a ponerlo, era una tontería, porque era una tontería, era poner en igualdad de condiciones 89 familias, terminamos descubriendo 10 muertos. Una irregularidad. Claro, imagínate si podemos acceder a las oficinas administrativas del cementerio. Digo, que con esta tontería, porque estoy diciendo vuelvo a decir lo mismo, el espíritu de esto era poner a 89 familias en la misma situación, no era otro el espíritu. Empezamos a ver nombres que no conocemos, que desconocemos, pero que el Estado municipal sí conoce, sí sabe que fallecieron y le genera un subsidio. Imagínate si entramos en zonas un poco más rojas, zonas más calientes. Bueno, habrá que seguir bregando, Seguiremos, ¿no? Seguir luchando. Intentando, esto nos costó sudor y lágrimas conseguirlo, y seguiremos intentando. A ver, nosotros tenemos un compromiso firmado del intendente Garro, que él va, esto lo firmó el 22 de octubre, que si él era intendente se ponía a disposición, generando recursos humanos y materiales para saber la verdad, y fue la palabra de campaña de Garro fue verdad. Sí. Él siempre lo decía, la Ciudad de La Plata necesita saber la verdad. Sí. Nosotros tenemos 3 años de trabajo, que no es mucho, pero es lo que ocurrió durante la tragedia, y conocemos cada uno de esos vericuetos de una manera quizás hasta mejor que ellos. No, seguro, por eso digo, si este compromiso que ha asumido Julio Garro, en algún momento creo lo va a cumplir, ¿no? Más allá de los tiempos que para cada uno no son iguales, me parece que cada uno a lo mejor estará buscando su tiempo o tratar de acomodar un poco a la ciudad de La Plata para después hacerse cargo de esto, y creo que el tiempo de ustedes también con la ansiedad de saber estos datos que tienen mucho de dolor, ¿no? Cuando se conozca la verdad, seguramente. Sí, y fíjate que es bastante perverso, porque realmente manipular listas de fallecidos en las cuales está tu papá y tratarlo a tu viejo como un nombre más no está bueno, pero no, entendemos que lamentablemente somos lamentablemente, digo, me encantaría que haya alguien que lo pudiese hacer en lugar nuestro, pero lamentablemente somos los responsables de esta investigación. La justicia a veces en la República Argentina, yo siempre digo, el gran problema no es denunciar ni mostrar las pruebas, es que la justicia se haga cargo y tome una decisión al respecto sin tener intereses o connivencia en el medio. Y esperemos que, como en su momento dijo el presidente Mauricio Macri, que no va a haber impunidad y que va a caer el que tenga que caer, no importa de dónde venga, ni a qué partido corresponda. Ojalá, creo que es lo que le tenemos que pedir hoy por hoy, es que funcione la justicia, que uno pueda creer en la justicia, porque hoy por hoy te cuesta creer, hasta en el policía te cuesta creer, ¿no? Seguro. Mira, yo te voy a contar el caso de un fallecido para que vos entiendas lo que es la justicia. Y te lo doy con nombre y apellido. Carlos Almaraz es un fallecido por la inundación, en el cual están imputadas 2 médicas forenses por adulteración de documento público. ¿Cuál es el documento público? El acta de fallecimiento. ¿Sí? Sí, ¿qué adulteración? Lo ponen como que murió por paro cardiorrespiratorio no traumático cuando falleció por la inundación. Sí. ¿Sí? Digo, que es algo bastante común que se hizo, y yo creo que eso es sistemático. Digo, hubo un sistema implementado. A los familiares, a la gente que se ahogaba en ese momento, le aconsejaban hacer eso los médicos forenses. ¿Por qué? Porque si no había que hacer autopsia, era todo más engorroso, me lo tengo que llevar a la morgue.
vos sos una pobre persona que está en el peor momento de su vida. Sí, con un dolor terrible no querés dar. No, y estás al lado del cadáver de tu papá, de tu mamá, o de... ¿tá? Y bueno, listo, dale, hacelo y ya me saco este tema de encima. Digo, me lo saco encima, me saco un montón de problemas. Sí. Carlos Almaraz es un fallecido en el cual están imputados 2 médicos forenses por adulteración de documento público. El fiscal Paolini, fuero penal, lo imputa a estos 2 médicos forenses. La municipalidad lo reconoce como fallecido por la inundación. En la sentencia de Arias no figura. Ni como fallecido ni como dudoso. Pero Arias no era el que estaba en una actitud tan encumbrada para establecer la verdad y reconocer todas las víctimas. Yo te pongo el caso de Carlos Almaraz. O sea, ahí no actuó como decía que tenía que actuar Arias. Después vos sacás las conclusiones que quieras. Eso te lo dejo, diría Karina Olga, lo dejo a tu criterio. ¿Está? Exactamente. Carlos Almaraz está... por la muerte de Carlos Almaraz hay 2 médicos forenses imputados. La municipalidad lo reconoce como fallecido por la inundación. ¿Por qué? Porque está en condiciones de cobrar el subsidio. Sí. No lo cobraron. ¿Por qué no lo cobraron? Porque Carlos Almaraz falleció, era tucumano y se lo llevaron a Tucumán. Está enterrado en Tucumán. ¿Está? Sí. Digo, no aparece en la lista de fallecidos de Arias ni como fallecido ni como dudoso. ¿Sí? Digo, más clarito, y te estoy hablando de la misma justicia, ¿eh? Sí, sí, como ellos mismos, voy a decir una bestialidad, se bajan los pantalones. Claro, porque yo recuerdo Arias hizo todo lo posible para abrir morgues y encontrar más cadáveres, porque él mismo decía que los números que se daban no eran reales. Bueno, y en la misma justicia, que es en la Fiscalía de Paolini, hay 2 médicos imputados por falsificación de adulteración, que están en la causa de la inundación, ¿eh? Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí se entiende. Y es algo muy doloroso, ¿no? Entenderlo y es muy grave. Y darse cuenta. Y es muy grave. Bueno, yo creo que de esto la gente tendría que hacerse cargo, ¿no? Aquellos que son responsables. Jugar con el dolor de los seres humanos, me parece, es pensar que a uno nunca le va a poder pasar y qué sé yo. A veces ponerse en el lugar del otro, pero más que nada obrar con la dignidad que tiene que tener un ser humano, porque siempre digo, detrás de todo profesional, no importa la profesión y el campo que se desarrolle, está el ser humano, y el ser humano tiene que tener sensibilidad. Es lo primero. Sensibilidad primero para con los semejantes, que es fundamental, que ¿no? De los animales, exactamente. Pero bueno, a veces hay algunos que caminan erguidos. Está bien. Gabriel, te queremos agradecer y estamos a disposición de ustedes, ¿no? Cualquier información que quieran dar a conocer, cualquier dato que aparezca y que lo quieran brindar, bueno, con mucho gusto los estaremos acompañando. En el momento que tengamos datos precisos y certeros, vamos a hacer lo que hicimos con esto. Digo, van a ser certeros, ¿no? Obviamente no va a haber conjeturas. Y lo último que me queda es convocar a la plaza Moreno el 2 de abril, que se cumplen los 3 años. Eso te iba a preguntar. Primero fue masiva, después no fueron tantos los que se hicieron presentes. ¿Cómo pensás que es el acompañamiento? ¿Qué análisis haces del acompañamiento de la gente a cada una de esas marchas, Gabriel? A ver, yo creo que es un proceso normal y lógico el acompañamiento. La gente se va cansando, la gente se va desgastando. Yo estoy desgastado. Son 3 años de todos los días el mismo tema. Y hay gente que no tiene la motivación que puedo tener yo. ¿Cuál es mi motivación? Mi papá. Claro. Sí, digo, mi motivación es extrema, no hay otra posibilidad. Por ahí la persona que se inundó dice, más sí, ya está, ya perdí, chau. Y es un proceso normal del ser humano también. Que muchas veces se recuerda en fechas puntuales como es el 2 de abril. El 2 de abril del año pasado hubo mucha gente también en la plaza. Hoy en la conferencia de prensa hubo mucha gente. Ahí éramos entre 15 a 20 personas, pero la idea era transmitírselo a ustedes, a los medios. Era juntarlos para contarles. ¿La prensa se hizo eco de esta conferencia? Sí, la prensa platense se hace eco, la prensa nacional nunca llegó. Digamos, pareciera que Capital Federal a la ciudad de La Plata hay unas distancias como de Ushuaia a Alaska. Sí. Y realmente este tema no es solamente ni municipal ni provincial, es un tema nacional. No sé, quizás tengamos que encontrar un
cuerpo de un fallecido ocultado como para que se haga eco en la prensa nacional. Digo, me parece que es, digamos, las aristas que tiene esta causa hace que sea una causa más que muy importante. En algunos lugares yo he escuchado, ¿no?, que han hablado con mucho énfasis respecto a esta situación, cuando en su momento Bruera medía muy bien, decían que no entendían cómo Bruera podía medir de la manera que medía o pudiese tener chances de ganar después de lo que había pasado en canales de Capital Federal, y cubrieron. Lo que pasa es que a veces hasta que no llega la fecha es como que se desconoce todo lo que ustedes están haciendo y de qué manera se están moviendo para encontrar la verdad, pero yo creo que hay momentos en que el eco se hace y la gente escucha, en Capital Federal también, porque se lo ha tomado como una de las tragedias más grandes que ha existido en la República Argentina. En Capital Federal, cuando se inundaban y fallecían 2 o 3 personas, se hablaba de una tragedia. Bueno, con los números que tenemos acá que están manejando y otros que se pueden ir sumando, me parece que no alcanza un adjetivo calificativo si es que en Capital Federal, con ese tipo de inclemencias y consecuencias, se hablaba de tragedia, ¿no? Gustavo, Capital Federal se olvidó de los 8 muertos el 2 de abril. Sí. A ver, Capital Federal se olvidó de los 8 muertos el 2 de abril, porque del 2 de abril hubo 8 muertos. ¿Sí? Yo no sé si vos recordás, yo las secuencias de ese día las recuerdo a la perfección. Del 2 de abril eran 6 días feriado, era el 6º día feriado. Y una tormenta en Capital Federal que parecía que en La Plata no llegaba. Yo me levanté, yo no sé si recordás, era el 6º día feriado, me levanté, veías todo el cielo nublado, hice mi trabajo cotidiano del día, prendí la tele y me levanté con esa noticia. Y dije, pobre gente. Sí, sí, es cierto. Y a las 12 horas lo estábamos viviendo nosotros. Sí, eso, yo coincido con vos. Yo me fui hasta Citibel, digo, no, si total no va a pasar nada. Me dijeron, mira que está lloviendo fuerte, bueno, volvemos por las dudas, y no pude llegar más a La Plata y me quedé en 36, 12 y 13, y bueno, la situación ahí hasta las 4:30 de la mañana fue, la verdad, fue caótica. Fue terrible. Pero bueno, digo, los porteños se olvidaron de su 2 de abril, porque ellos tienen su 2 de abril. Sí. Digo, no sé si los eclipsamos nosotros o qué. Y yo creo que de alguna manera sí, porque yo he escuchado mencionar más lo que pasó en La Plata a veces que lo que mismo que pasó en Capital, Federal. Sí, y no nos podemos olvidar quién era el jefe de gobierno en ese momento, ¿no? Sí, bueno, son cuestiones que nos depara la vida y esperemos que en algún momento podamos acomodar todos, ¿no? Se hizo un tratamiento total y absolutamente distinto. Fueron 8 y fueron 8. Digo, no. Sí. Acá la maquinaria de la corrupción empezó a funcionar más el 3 de abril que antes del 2. Claro, y allá en su momento se habían hecho obras y se dijeron, yo no conozco fehacientemente y técnicamente el tema de las obras, pero que si eso no se hubiese realizado, los fallecidos o las consecuencias de las inundaciones hubiesen sido peor, ¿viste? Ante un mismo evento fueron 2 tratamientos distintos. Eso lo tengo que reconocer, pero digo, pero ellos también tienen su 2 de abril, ¿eh? Sí. Y vos fíjate que en los medios porteños nunca lo nombran su 2 de abril. ¿Sí? Sí, es cierto, yo creo que el reconocimiento tiene que estar siempre. Pasó casi imperceptiblemente, pero bueno, digamos, lo que nosotros estamos hablando no es tanto el 2 de abril, sino es del post 2 de abril y del ocultamiento. Digo, acá tenemos una prueba más del ocultamiento. ¿Y quién me la dice? El mismo Estado municipal. Es fantástico. Bueno, esperemos que sigan por este camino, que sigan apareciendo verdades y que nosotros las podamos difundir, de eso no tengas ninguna duda, siempre va a haber un espacio aquí. Gabriel, te queremos agradecer este contacto y bueno, y también agradecerte esta lucha que se sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina, ni cómo se va a recorrer ese camino. Es así. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Al contrario, un abrazo.